Conferencia ¿Por qué el departamento de Caldas lleva este nombre? Doctor Vicente Fernán Arango Estrada. El doctor Vicente Fernán ha sido diputado de la Asamblea Departamental de Caldas, miembro activo y presidente del Centro de Historia de Manizales, miembro fundador de la Academia Caldense de Historia, autor de varios libros, entre ellos La Fundación de Manizales, Un mito en apuros, Algunas sotanas inquietas de Antioquia, el libro La endogamia en las concesiones antioqueñas, que fue Premio Historia Caldas 2000 y nominado al Premio Nacional de Historia. Actualmente tiene el programa radial Cronos, un encuentro con la historia en Radio Cóndor. Con ustedes el doctor Vicente Fernán Arango Estrada. Muy buenos días. El protocolo es muy exigente y hay muchas personas muy importantes, pero vamos a saltárnoslo en esta ocasión simplemente diciéndoles muy buenos días a todos con sus títulos, y a los que no tenemos título, así me digan doctor, quiero recalcar en eso, yo no soy doctor. El departamento de Caldas tiene una historia demasiado complicada en su formación, en la implementación de su nombre y en la desintegración de Caldas. Es decir, hay que seguir esta conferencia con demasiada atención por la gran cantidad de leyes, de fechas, de personajes que intervienen en una u en otra manera para la creación, para la imposición de un nombre y para la desintegración. Cuando nos aprestamos a conmemorar el próximo 29 de octubre de 2016, 2 centenarios de la absurda y atrabiliaria ejecución de nuestro sabio Caldas, es preciso que aclaremos las razones por las que nuestro departamento lleva como nombre el apellido del eminente pero extraño hombre de ciencia, inmolado retaliadoramente por órdenes del eufemísticamente llamado pacificador don Pablo Morillo. Hecho que hizo exclamar a un historiador español, abro comillas, víctima nunca bastantemente deplorada de la ignorante ferocidad de un soldado a quien en mala hora confió España la delicada empresa de la pacificación de sus provincias ultramarinas. Cierro comillas. Esto no lo dice don José María Salazar en sus biografías. En buena hora la Academia Colombiana de Ciencias ha liderado un ciclo conmemorativo de tan importante efeméride. Caldas y su capital Manizales, por razones muy obvias, no podían estar al margen de este circuito intelectual, acogido con gran acierto y liderazgo por la Universidad Autónoma de Manizales, entidad que se ha comprometido en gran medida a rectorar y coordinar las actuaciones de sus pares universitarios y de otras entidades del orden científico, histórico y cultural de la ciudad y el departamento. Damos por anticipado un merecido agradecimiento a todas las entidades comprometidas en esta jornada cívico-cultural. Entrando en materia, es preciso desmitificar el origen de nuestra creación departamental y es de elemental decencia explicar el origen de su denominación. Para ello es necesario desmentir a uno de los más caracterizados líderes políticos de nuestro occidente departamental. La inmensa figura del vilmente asesinado Rafael Uribe Uribe no necesitaba manipulaciones históricas para resaltar sus dotes de pensador y político. No necesitaba que se desconociesen hechos político-históricos trascendentales para tratar de imponer a tan preclara figura como el gestor de un nuevo departamento. No necesitaba el doctor Otto Morales Benítez, por demás prestigioso y hábil abogado litigante, olvidar aquella máxima del derecho que dice:
primeros en el tiempo, primeros en el derecho. Pues curiosa y partidariamente expuso la teoría de que Uribe era nuestro padre fundador, teoría que hizo carrera y aún hoy ciertos sectores del pueblo llano y de despistados funcionarios oficiales creen que es una verdad absoluta. La historia, cuando se cuenta y se escribe, debe ser sustentada, primero, con conocimiento de causa, segundo, olvidando las emociones partidistas y tercero, sustentada con documentos. Los que antes de exponerse en los enunciados se deben evaluar responsablemente para no desorientar, induciendo a error a los analfabetas en historia. Otra máxima que debemos recordar es aquella que dice: una mentira repetida 1000 veces termina convertida en una verdad. Olímpicamente se desconoce y oculta por parte del doctor Otto Morales Benítez lo escrito en la obra Historia de Manizales del padre Favo, en la página 68 de su primer tomo, donde aparece el siguiente escrito, citando un libro del escritor antioqueño Estanislao Gómez Barrientos, llamado Don Mariano Ospina y su época, que también se ratifican en la colección Escritos Escogidos editados por don Juan José Molina. Abro comillas. Hablando el doctor Ospina, dice Gómez Barrientos, de su viaje a través del Quindío y de Cartago y de la montaña de Anserma, nos dijo: tanto para el establecimiento definitivo del orden público cuanto para la prosperidad del estado actual del Cauca, me parece necesario resolverse a formar de este y del de Antioquia 4 nuevas entidades territoriales, que serían estas: Antioquia con capital Medellín, Quimbaya con capital Manizales, Cauca con capital Popayán y el sur con capital Pasto. Cada una de ellas con una faja de base en el Océano Pacífico comprendida en los respectivos paralelos. ¿Cómo podrá lograrse esta reforma? Prosigue el mismo autor. Esto no sería practicable en un congreso o convención. Reformas de esta importancia requieren la resolución de un dictador inteligente, previsor, hábil, capaz de corregir tantos desaciertos. Palabras proféticas, digo yo. Para todo esto se requiere que del desbarajuste actual brote un hombre determinado, bien intencionado y resuelto, que conciba la reforma y la haga aceptar por la nación. Enfatizo, proféticas palabras. Cuando pasamos por la montaña de Anserma hacia Fredonia en 1845, no había en aquel largo trayecto sino una que otra abertura, en donde hoy florecen Nueva Caramanta, Valparaíso y Támesis. Y del lado oriental del Cauca estaba muy incipiente Salamina, y ni sombra de las poblaciones de Aranzazu, Filadelfia, Neira y Manizales, ni las que en época anterior se han establecido entre Chinchiná y el río La Vieja. La raza robusta, inteligente y activa del sur de Antioquia está llamada a colonizar el Valle del Cauca. Vuelvo y digo, profético. La creación de una nueva jurisdicción político-administrativa en el pleno corazón del país fue craneada y ambientada desde 1889, cuando muy previsivamente Marcelino Arango Palacio, abro comillas, 7 años antes de que cualquier otra voz se hiciera sentir en sentido parecido en el Congreso o en cualquier otro recinto de opinión. Para impulsar esta idea políticamente descabellada y arriesgada, pues don Marcelino en esos momentos era el prefecto de la provincia del Sur, una de las divisiones territoriales de Antioquia por la época, había fundado La Voz del Sur, periódico efímero que solo alcanza a aparecer en 19 ediciones y en el que expuso su idea
la que el presidente Núñez ordena retirar por inconveniente como propuesta, a lo que Marcelino Arango Palacio obedeció cerrando su periódico y pidiendo a sus lectores que siguieran leyendo más bien El Mensajero del Hogar, otro periódico de la época. Con motivo de la celebración de las bodas de plata departamentales, Caldas, la Gaceta Departamental de la época, en su número 2368, editado el 7 de agosto de 1930, reafirma la aseveración de la autoría del general Marcelino Arango Palacio de la idea de crear una nueva entidad administrativa, cuando en la página 12.706 y siguiente dice, abro comillas, desde el año de 1888 fue iniciada por el general Marcelino Arango la creación del Departamento del Sur con capital en esta ciudad. En esa vez encontró todos los obstáculos de los legisladores y las vallas legales, pues la Constitución establecía que para crear nuevas entidades de esta índole se requerían 2 legislaturas sucesivas, es decir, que se equiparaba a una reforma constitucional. Después, en 1903 y 1904, el general Rafael Uribe Uribe propuso en el Congreso el departamento de Córdoba con capital en la misma ciudad, y aunque el autor le puso a su idea todo el caudal de su talento, no logró impresionar el ambiente de la opinión legislativa con ella. Por esa misma época fue librada una recia lucha de prensa en favor de ese mismo proyecto, lucha que sostuvieron con inteligencia y con brío desde las columnas del Correo del Sur los señores doctores Daniel Gutiérrez y Arango y Aquilino Villegas. Ya en 1905, algunos patriotas distinguidos lograron interesar al general Rafael Reyes en la idea, la cual fracasó desgraciadamente en una reunión en Palacio, en la cual se opusieron rotundamente a la división territorial las diputaciones de Antioquia, Cauca, Nariño, Cundinamarca y varios ministros del despacho ejecutivo. Total, en la Asamblea Nacional, 15 contra 5 apoyaron la idea, de la cual era nervio poderoso el doctor Gutiérrez y Arango. Tras luchas y vicisitudes, el gobierno convino en presentar el proyecto de división territorial, incluyendo solo 3 nuevas entidades, es decir, una con capital en Manizales y divisiones en los departamentos de Bolívar y Santander. La comisión respectiva a cuyo estudio pasó el proyecto le introdujo varias modificaciones. En el proyecto figuraba nuestro departamento con el nombre de Departamento de los Andes y hubo que transigir con algunos miembros de la Diputación Caucana para cambiarle el nombre por el que hoy tiene, cierro comillas. Como se puede ver, simplemente cotejando las fechas, el sueño de don Mariano Ospina Rodríguez, posiblemente posterior a 1861, cuando termina su mandato presidencial, es quizá 30 años anterior a la idea propuesta por Uribe Uribe. Y el proyecto de don Marcelino Arango Palacio, presentado en 1889, es 16 años más antiguo que el presentado por Uribe Uribe. Por eso he digo y recalco que son los conservadores Mariano Ospina Rodríguez y don Marcelino Arango Palacio, y no Uribe Uribe, los gestores de nuestro departamento, así los 2 últimos hayan sido derrotados en el Congreso en distintas fechas por diferentes motivos y circunstancias. Marcelino Arango Palacio nació en Abejorral el 16 de agosto de 1851 y traído por sus padres a vivir en Manizales en 1853, de donde pasa a estudiar Derecho
en Medellín, regresando a esta ciudad en 1874, donde se radica y ejerce su vida profesional hasta el 14 de diciembre de 1927, día en que muere en Manizales. Veamos su impresionante hoja de vida pública. Abro comillas. Su carrera militar fue impactante: capitán en los Chancos, coronel en el Otún, jefe civil y militar del sur de Antioquia en la guerra de 1885 y de Antioquia entera en la de 1895, la que termina como general, e iguales títulos de Antioquia, norte del Cauca y norte del Tolima en la guerra de los 1000 días, de la que se retiró en protesta por el golpe de Estado del conocido 31 de julio. Y por su condición de jurista, senador, magistrado y presidente de tribunal, ministro de Fomento, ministro de Hacienda, ministro de Gobierno y encargado temporal de la presidencia en tiempos de Suárez, gerente de aduanas y autor de varios códigos de legislación comercial, y a nivel más local, gobernador de Caldas en 1909, en la época de transición a la caída de Reyes, prefecto de la provincia del Sur por 5 años, presidente de la Asamblea de Caldas y del Consejo de Manizales en varias ocasiones. Cierro comillas. Aunque no se debe olvidar ni desconocer que ya desde 1896, es decir, 8 años después de la propuesta de Marcelino Arango Uribe, había dicho, o sea, se había rectificado en su idea, abro comillas, por mi parte, y habiendo demostrado desde temprano, combatiendo y derramando mi sangre en el 76 por el Cauca contra Antioquia, no sorprenderá que nada trascienda al lugareñismo o preocupaciones de raza o de departamento determine el giro de mis ideas. Si para mejor impulsar intereses públicos es o llega a ser necesario crear una nueva entidad administrativa que abrace el territorio comprendido entre la Vieja y el Arma, Cañaveral y Arquía, y las dos cordilleras, central y occidental, o bien hasta las riberas del Magdalena por un lado y hasta las playas del Pacífico por el otro, con Pereira, Río Sucio o Manizales por centro, como antioqueño, no le tendré miedo a que se haga esa doble segregación de territorio, puesto que crear la sección así demilitada no equivaldría a arrebatarla de su puesto para ir a enclavarla en una nación extranjera, sino que ahí se quedaría siendo parte del territorio nacional. Esto es parte de un discurso de Rafael Uribe que fue editado en un pequeño libro que se llamaba Discursos Parlamentarios por la imprenta y librería de don Medardo Rivas en 1897. La historia de lo que será el departamento de Caldas inicia a principios de 1904 durante el gobierno del general Rafael Reyes, hombre eminentemente práctico que fue influenciado en grado sumo por su homónimo Rafael Núñez, quien en cierta forma fue su mentor político y un ejemplo a seguir en cuanto al ejercicio del poder. Reyes, elegido para ejercer el mando durante el sexenio de 1904 a 1910, recibe el 7 de agosto de 1904, apenas comenzando una gran crisis económica mundial, encontrando un país devastado por la última guerra civil que asoló a la nación y con la moral pública en su punto más bajo de la historia como consecuencia de la pérdida de Panamá. Felonía planeada, ejecutada y coayudada por los Estados Unidos de América, con respaldo de algunos traidores colombianos y unos pocos aventureros extranjeros, quienes acometieron tal cesamiento del territorio patrio, aupados por el silencio cobarde del presidente de facto José Manuel Marroquín, quien por medio del golpe de Estado del 31 de julio de 1900 accede a la presidencia. Marroquín se caracterizó por su cobarde actitud ante la pérdida de Panamá y su inercia e inoperancia en el manejo de Estado.
abro comillas. La dignidad de la patria no puede olvidar la traición del vicepresidente marroquí a través de Manuel Casabianca contra el presidente constitucional Manuel Antonio Saclemente, a quien el traidor mandó a una prisión en donde torturó física y psicológicamente al anciano presidente, buscando que éste firmara su dimisión. Saclemente, varias veces abojeteado, privado de alimentos e incluso del derecho a dormir, pues se le despertaba constantemente, mantuvo firme su decisión de no firmar su dimisión. Fueron tan crueles los tratos recibidos por el presidente titular que un general enviado por Marroquín a exigirle la renuncia lo arrastró del cabello hasta arrancarle un puñado de ellos. Decid a vuestro amo que habéis querido matarme, pero no habéis podido amedrentarme. Fue la única respuesta que con débil voz envió el doctor Saclemente al usurpador marroquín. Saclemente fue sepultado en la iglesia parroquial de Villeta, población cundinamarquesa, en la que murió el 19 de marzo de 1902. Apenas posesionado Reyes, bajo los lemas de paz, concordia y trabajo, y menos política, más administración, nombró un gabinete paritario de 6 de los colombianos más aptos para ayudarlo a gobernar el país en un momento crucial de nuestra historia. En ese momento había un núcleo conservador decidido a no aceptar que los liberales, derrotados en la guerra, aun cuando la paz de Wisconsin estableció que no había vencedores ni vencidos, pasaron a ocupar la mitad del poder. Reyes fue declarado traidor a su partido. El primer aviso de cómo pensaban jugar los opositores al gobierno del héroe de Enciso lo marcó el atentado a bala del 17 de agosto, a 10 días de iniciada la administración, contra el ministro de Gobierno Esteban Jaramillo, conservador de los que apoyaban a Reyes. A finales de año, en noviembre, Rafael Uribe manifestó que como vía para solucionar sus graves problemas humanos, Colombia debería ensayar el socialismo, propuesta que levantó violentas críticas tanto de los conservadores como de los liberales contrarios a él, propuesta mirada con simpatía por el presidente de la República. La negativa de Reyes a romper con el liberalismo como rechazo a las inclinaciones socialistas de Uribe provocó que el conservatismo declarara el 6 de diciembre su oposición oficial al gobierno, a lo cual el liberalismo respondió el 10, que apoyaba a Reyes y que tenía confianza en su administración. En los días siguientes se enrareció el ambiente con la circulación de una hoja titulada Explicación Necesaria, cuyos firmantes fueron detenidos el 22 de diciembre por considerarse que incitaban a la subversión y se desterró al Congreso. ¿Acaso por no compartir esa medida renunció el 24 de diciembre el liberal Lucas Caballero al Ministerio de Hacienda y fue reemplazado por el liberal Pedro Antonio Molina? El mismo día, el presidente Reyes le escribió al arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Restrepo, para explicarle la gravedad de la situación. No obstante, el 7 de enero, Reyes expidió una circular en que ordenaba estricto respeto a las garantías de los ciudadanos y el 8 anunció que estaba conjurada la subversión y que se había conservado la paz pública. Desde esos primeros días de enero de 1904 se principió a reclamar en todo el país la reforma de la Constitución para adaptarla a las nuevas exigencias de la República y a enmendar algunos defectos que la hacían inadecuada aquella Constitución de 1886. Uno de los partidarios de esa reforma lo era el mismo presidente Reyes, y la razón principal que tuvo para cerrar el Congreso fue la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, finalidad que cumplió el 1 de febrero de 1905. La Constituyente inició sus sesiones el 15 de marzo
abro comillas, en nombre de la patria, dijo el presidente Reyes, declaró abiertas las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cierro comillas, en la que participaban delegados de los 8 departamentos. La Asamblea sesionó entre el 16 de marzo y el 30 de abril y en ese mes y medio renovó la legislación para dotar al gobierno de mecanismos económicos y jurídicos ágiles y efectuó una reforma profunda de la Constitución, sobre todo en materia de descentralización administrativa y creación de nuevos departamentos y elevó el al estatus de distrito capital a Bogotá. A la par con la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Reyes reunió en Bogotá, por primera vez en la historia del país, una junta de gobernadores que se instaló el 10 de marzo en el Palacio de San Carlos. Ante ella rindió el jefe del Estado un informe pormenorizado de su gestión administrativa y encomendó a los gobernadores que se desplazaran por las distintas regiones de sus departamentos para conocer de primera mano las necesidades de las provincias y proceder a adoptar las soluciones adecuadas, en cuya gestión tendrían pleno respaldo del gobierno nacional. Como ya dijimos, el Congreso terminó sus sesiones el 13 de diciembre de 1904 y posteriormente, ante la urgencia de Reyes de obtener la aprobación de la ley de ese presupuesto y de llevar a cabo sus diversos proyectos, fue revocado el Congreso y con el decreto legislativo número 29 del 1 de febrero de 1905, acompañado con la firma de sus ministros, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, la cual fue instalada el 15 de marzo de 1905. La Asamblea estuvo integrada por 3 representantes de cada uno de los 9 departamentos con que contaba el país, en la que participaban conservadores y liberales, entre los que se encontraban Benjamín Herrera y Rafael Uribe. Entre las reformas constitucionales realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente está la número 3, realizada el 30 de marzo de 1905, que cambia totalmente los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución referentes a la división general del territorio. Cuando Reyes asumió el poder tras la pérdida de Panamá, el país estaba dividido en 9 departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima y Nariño, aunque este último fue creado por la ley primera del 6 de agosto de 1904. Ese mismo día, 6 de agosto de 1904, fue presentado por el general Rafael Uribe al Congreso un proyecto de ley constante de un solo artículo que textualmente decía, abro comillas, para la creación de nuevos departamentos por la actual legislativa y por la próxima, prescíndase del requisito exigido por el artículo 5 de la Constitución de que esa creación sea solicitada por las 4 quintas partes de los consejos municipales de las comarcas que han de ser erigidas en nuevos departamentos. Proyecto discutido 2 días después, el 8 de agosto, y que fue negado, según consta en el número 4 de los anales de la Cámara, publicado el 12 de agosto de 1904, que dice, abro comillas, en la sesión de la fecha fue considerado en primer debate el anterior proyecto y negado por la corporación, cierro comillas. Posteriormente, con el acto legislativo número 3 de 1905, se autorizó la alteración de la división territorial mediante una ley de acuerdo con la conveniencia para la administración pública. Fue con esta autorización que la Asamblea Nacional, a través de la Ley 17 del 11 de abril de 1905, creó los departamentos de Galán en el sur de Santander, Caldas entre los departamentos de Antioquia y Caldas, como veremos más adelante, y Atlántico, formado por las provincias de Sabanalarga y Barranquilla.
El mismo año, con la Ley 46, fueron creados los departamentos de Tundama, ubicado en una parte del actual Boyacá, Quesada en la zona de Cundinamarca y Huila. Por otra parte, con el decreto 509 de 1905, el municipio de Bogotá adquirió el carácter de distrito capital, dirigido por un gobernador, como el de los demás departamentos, sería nombrado y removido libremente por el presidente de la República. La creación de nuevos departamentos se vio completada el 5 de agosto de 1908 con la ley primera expedida por la Asamblea Nacional, a través de la cual fueron creados 34 departamentos y un distrito capital. Con esta ley, pequeñas localidades se constituyeron en departamentos con el objeto de crear un vínculo más estrecho entre Estado, municipios y ciudadanos, y de descentralizar la administración pública para lograr un mayor grado de eficiencia. Entre los departamentos creados esta vez estaba el llamado de Manizales, que reemplazaría el de Caldas. Aquella misma ley facultó al gobierno para modificarla según razones de conveniencia pública, lo cual efectivamente se hizo a través del decreto 916 de 1908, mediante el cual se redujo el número de departamentos a 27. Posteriormente, con el decreto 577 de 1909, el número se redujo a 25. Sin embargo, el crecimiento en la cantidad de departamentos durante el gobierno de Reyes no se vio acompañado de una verdadera descentralización en términos administrativos, pues los pequeños departamentos que fueron creados siguieron siendo dependientes administrativa y económicamente de aquellos a los que anteriormente pertenecían, y con esto decayó el entusiasmo que inicialmente había invadido a sus dirigentes. De esta forma se cayó nuevamente en el juego de hacer reformas en la organización territorial que supuestamente llevarían al país a un nivel superior de descentralización, pero que finalmente no pasarían de lo meramente formal. Por otra parte, el órgano administrativo creado a través de las reformas de Reyes para la administración de los departamentos, junto a los gobernadores, fue una corporación denominada Consejo Administrativo del Departamento, cuyos miembros serían elegidos por las municipalidades. Antes de las reformas, la división de los departamentos para el servicio administrativo estaba dada internamente en provincias y distritos municipales con el acto legislativo número 3 de 1908. Con la salida de Reyes del poder el 3 de junio de 1909 se avivó la discusión en cuanto a la división del territorio, y desde diversos sectores se pedía que se disminuyera nuevamente la cantidad de departamentos en atención a los problemas que muchos de ellos atravesaban por su debilidad económica y por la falta de capacidad de sus ciudades capitales para gobernar. En ese sentido, encontramos a los senadores Guillermo Valencia, Antonio José Uribe, José María Uccelli y a General Uribe haciendo defensa de la división existente antes de que Reyes ascendiera al poder. O sea, aquí está Uribe diciendo que no se creen los departamentos que él había propuesto que se crearan. Simultáneamente, desde otros sectores se promovía una división territorial que tuviera en cuenta a la población y aspectos de tipo político y fiscal. Aquellos debates llevaron a la Comisión de División Territorial a considerar como inconveniente la división desarrollada durante el gobierno de Reyes debido a sus fallas técnicas y a la insostenibilidad general para muchos de los nuevos departamentos. Eso dio pie a que el Congreso expidiera la Ley 65 de diciembre de 1910, en la que se dispuso el restablecimiento de la división territorial vigente el 1 de enero de 1905, con los mismos departamentos y límites.
El presidente González Valencia, a través del decreto 280 de 1910, marcó como límite el 31 de marzo de 1910 para determinar la subsistencia o la terminación de los departamentos creados en las reformas de leyes, dependiendo de que acreditaran tener un mínimo de 150.000 habitantes y 150.000 pesos oro de renta. Luego, el acto legislativo de 3 de 1910, al modificar el artículo 2 de la Constitución de 1886, dispuso que el país se dividiera en departamentos y en municipios o distritos municipales y que la ley pudiera crear nuevos departamentos, desmembrando los ya existentes cuando haya sido solicitada por las 3/4 partes de los consejeros municipales de la comarca que ha de formar el nuevo departamento y llenando unos requisitos. Caldas y Atlántico fueron creados por la Ley 17 de 1905. Debe dejarse en claro que para la elección de la nueva entidad territorial llamada hoy Caldas fueron motivaciones de índole político-administrativa nacional las que se impusieron por sobre cualquier otra consideración. No fue un hecho aislado o una necesidad sentida y reclamada por sus habitantes, sino uno más de varios sucesos iguales en todo el territorio de la República y un hecho en el que los políticos regionales asistieron como meros convidados de piedra, aunque es justo reconocer que al final participaron activamente en su organización y administración. Hay que reconocer que en el departamento del Cauca siempre había allí un hombre dominante. El caudillismo tuvo su inicio desde Belalcázar en la conquista, continuando con José Hilario López, Julio Arboleda, José María Obando y Tomás Cipriano Mosquera, hasta llegar al general Eliseo Payán, quien se desempeñaba como presidente del Estado del Cauca en los difíciles días del gobierno de Núñez. Es por ello, y gracias a la regeneración, la que en el Cauca se había adelantado desde 1879, que su hegemonía tocó fin mediando un largo y tortuoso proceso que abarcó desde 1885 hasta 1909. Javier Ocampo López, aguadeño exportado a Tunja, connotado historiador, dejó escrito, abro comillas, desde 1888 el general Uribe, Aquilino Villegas y Daniel Gutiérrez Arango propusieron la creación del departamento de Córdoba con capital Manizales en honor al héroe antioqueño, pero el general Uribe fue derrotado por la bancada del Cauca. Los constituyentes caucanos condicionaron su aprobación si se aceptaba el nombre de Francisco José de Caldas para el nuevo departamento. Esta fue la propuesta elegida y acogida cuando se votó la ley 17 de 1905. En dicha ley se le cambia el nombre a la nueva entidad, dejándolo como Caldas, hecho que ya desde 1904 había sucedido al cambiarle el de Córdoba por Manizales, perfeccionándose territorialmente. Todo este galimatías de conformación y límites, el 29 de junio de 1907, con el decreto 763, que crea la provincia de Manzanares y toma parte de la provincia de Honda en el Tolima, cuyos territorios de Marlán y Victoria, con el corregimiento de Buenavista y Pensilvania, con los corregimientos de San Agustín, Florencia y Arboledas, pasan a ser parte integral del departamento de Caldas. En 1908, con el decreto 916, se le agregan al departamento de Manizales, que desde ese momento deja de llamarse Caldas, las jurisdicciones de Armenia, Calacá, Filanda y Cicasia, por solicitud hecha desde 1906. Petición que en 1958 se argumenta como una tesis más para prestar su retiro del departamento de Caldas.
Por medio del decreto 340 del 16 de abril de 1910, expedido por el presidente Ramón González Valencia, se ratifica lo creado por la dictadura de Reyes, pero nuevamente con el nombre de Caldas, y el 11 de marzo de 1911 se instala la primera asamblea departamental. Terminándose todo el complejo armazón departamental durante el gobierno del presidente Carlos Eugenio Restrepo, mediante la ley 31 del 1 de octubre de 1911, con vigencia a partir del 1 de 1913, que agrega a Pueblo Rico, que hasta ese día perteneció a la Intendencia del Chocó. Como hay brevedad de tiempo, vamos a saltarnos un pedazo y vamos a decir: ¿qué tiene Caldas, el sabio Caldas, con Caldas? Las discusiones de que se creara una entidad con el nombre de Caldas fue cuando la nación quiso honrar la memoria del sabio Caldas y expidió una ley por medio de la cual se honrara la memoria de Caldas instalando una estatua. Y ahí empezó todo el galimatías dónde poner la estatua. Y como todo en Colombia, se empieza una cosa y nadie sabe va a terminar esa idea cómo, ni cuándo, ni dónde. Se propuso en muchísimas partes, se propuso que lógicamente fuera en Popayán, se propuso que fuera en Cali, se propuso que fuera en Bogotá, otros propusieron que fueran los patios del Congreso. Pero por último se aprobó que fuera en Popayán, en un parque que se llamaría Parque de Caldas. Esa estatua fue contratada en 1910 por la Junta del Centenario con Berlet, que ese Berlet se llamaba Charles Raúl Berlet, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Francia, recomendado por el director, el maestro Bonnat, y esa estatua fue fundida en París en febrero en los talleres de Jobert y Bernard. Fue empacada y remitida en 2 cajas de 378 y 275 kilos desde París a El Havre y de allí a Tumaco, pero desembarcada en Buenaventura. Vamos a ver que esta estatua tiene más vicisitudes que la creación del departamento. Embarcada en Buenaventura en el vapor Perú el 30 de abril. De allí en tren a Caldas y luego en parihuela a lomo de hombre, llegando a Popayán el 6 de julio. La gobernación del Cauca, por decreto 42 del 9 de febrero de 1910, había dispuesto que se colocara la estatua del sabio Caldas en el Parque de Caldas de la ciudad de Popayán, y al fin, el 20 de julio de 1910, 26 años después de aprobada la ley, se inauguró la estatua de Caldas con un solemne acto en que el doctor Alfredo Garcés, como gobernador desde Cauca, habló a nombre del gobierno, y José María Iragorri Saax, como presidente del Consejo, delegó la representación al maestro Guillermo Valencia, quien pronunció una de sus más bellas oraciones. Aquí en Manizales, el 30 de abril de 1911 se inauguró una estatua traída de Europa hasta Barranquilla, de allí el río Magdalena hasta Honda, continuando por la estrecha y empinada trocha que la trajo a Manizales en una recua de bueyes comandada por el famoso y legendario arriero Cotoño Echeverri, estatua que era una copia de la del artista Charles Berlet, instalada en el parque ubicado al oriente de nuestra ciudad, entre las carreras 22 y 23 y las calles 29 y 30, que hasta ese día llevó el nombre de Plaza de Sucre. Luego de ese acto inaugural, en los salones de la Asamblea Departamental, ubicados en la antigua gobernación, destruida por el voraz incendio del 3 de julio de 1925, se dio por fundado el Centro de Estudios Históricos de la ciudad de Manizales, por un puñado de intelectuales e historiadores encabezados por brillantes escritores como Victoriano Vélez, José María Restrepo Maya y los eminentes médicos y humanistas Emilio Robledo Correa, José Tomás Henao Jaramillo, Ricardo Jaramillo Arango y 14 personas más, no menos brillantes y reconocidos en nuestras letras comancanas, encargo que Victoriano Vélez acometió diligentemente
que en su momento le confiara la Academia Colombiana de Historia, nacida en 1912. Continuamos con el diálogo con los participantes. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, efectivamente, el sabio Caldas estuvo en nuestro territorio departamental. Por supuesto que no existía el departamento de Caldas, era el estado de Antioquia. Él estuvo haciendo las fortificaciones en el paso de Bufú, fortificaciones que se construyeron para impedir la llegada de los ejércitos de la restauración española en 1816. Yo hace más de 50 años no voy por allá, pero en mi época, cuando lo conocí, se podían apreciar lo que la gente decía que eran ruinas de esas fortificaciones. Claro que no era el motivo de esta conferencia, pero el sabio Caldas estuvo en Medellín y erigió un instituto, eso lo maneja tema mejor el profesor Albeiro Valencia, un instituto o una escuela más bien para adiestrar a los patriotas antioqueños en cuanto a muchas cosas del orden militar. Él como matemático dictó sus conferencias de las parábolas de tiro, cuando se disparaban los cañones, enseñó a hacer pólvora, enseñó a planificar y construir fortificaciones militares, aunque él no era ingeniero. Recordemos que él era abogado, que entre otras cosas ejerció muy poquitico como abogado. Él era un hombre polifacético en su inteligencia. Es que precisamente eso es lo que hay que resaltar, y lo más seguro que en el transcurso de estas jornadas se va a resaltar la brillantez de su pensamiento y de sus ejecutorias científicas. Él, mucha gente cree que fue militar, él no fue militar. Tampoco fue un ideólogo de la revolución. Él fue un hombre que estuvo inmerso en la revolución, pues porque él era director del Observatorio Astronómico y allá se reunían los supuestamente conjurados. Hay que reconocer que era primo hermano de Camilo Torres y que, como lo dije en una parte de alguna charla por radio ayer, Caldas era un hombre extraño, muy interiorizado, es decir, un hombre huraño, era un hombre callado pero perfectamente estudioso y un científico, como lo han resaltado las academias de ciencias, que tuvo el lujo de tener correspondencia y diálogos con sabios europeos, pero no por debajeado, como decían los muchachos, no, de tú a tú. Él estuvo hablando con Humboldt mucho tiempo. Acuérdense que él hizo unas expediciones por el sur del país con Humboldt. Él se escribía con Bonpland, otro de las grandes mentes de la época. Y en Europa, curiosamente, se conocen los trabajos científicos de Caldas mucho más que aquí en Colombia. Es imposible que las láminas de la expedición que tuvo con Humboldt estén en este momento en Berlín y no en Colombia. En Colombia hay copias, deberían estar aquí. Es el mínimo homenaje que el Estado le debía hacer a Caldas, es recuperar esas láminas como parte del patrimonio nacional. Pero bueno, eso es otra discusión política que se hará en su momento dado. Caldas tiene un trabajo muy interesante que los señores de Cenicafé han continuado, no continuado, sino que lo tienen como base en sus estudios de climatología, que también oirán hablar de eso en este curso de jornada. No quiero chiviar al doctor Jaramillo Robledo, que es el que maneja todos esos temas, pero sí, la influencia de Caldas en Caldas es muy poquita. Aparte del nombre, las fortificaciones en Bufú. Y alguien ayer, un periodista de nuestros periodistas, dijo que si era que la Universidad de Caldas llevaba el nombre de Caldas por el sabio Caldas. Le dije, no, señor, la Universidad de Caldas lleva el nombre por el nombre del departamento de Caldas, es una entidad adscrita a la administración del departamento de Caldas.
Que eso sea una carambola a 3 bandas es otra cosa distinta, pero no lleva la Universidad de Caldas el nombre por el sabio de Caldas, sino por el departamento de Caldas, que sí lleva el nombre de Caldas por el sabio Caldas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Albeiro. No para preguntar, sino para tener en cuenta. Fernando estudioso esto. La iglesia tuvo un papel importantísimo, que usted sabe. Claro. Empezó la guerra de los 1000 días, la iglesia se asustó porque veía que los liberales iban a ganar por Uribe y Benjamín Herrera, que eran generales de mucha fuerza y mucho peso. Entonces la iglesia se preocupó y ahí fue cuando empezaron a pensar en crear la diócesis de Manizales o la diócesis de Caldas. Y aquí hay que tener en cuenta a Gregorio Nacianceno Hoyos, el primer obispo. Y otra cosa que quiero acotar es que en el año 1906, en Portobelo, ahí en la Virginia, se reunieron Francisco Jaramillo Ochoa, Gregorio Nacianceno Hoyos, el gran exportador de café Carlos Pinzón y el padre Nazario Restrepo y algunos otros que se me escapan. En esa hacienda se reunieron 1906 para mirar que el departamento de Caldas se extendiera hacia el río Magdalena, y por eso es que le quitan esa parte al Tolima, al río Magdalena, necesitaban para la exportación, pensando en el café, y quitarle al Chocó un pedazo, que es Pueblo Rico, pensando en el Pacífico. Simplemente quería plantear eso para los estudiosos de la historia. Y sobre la pregunta que usted planteó sobre Bufú, sí, ese es tema, como Vicente dijo, ese es tema que yo tocaré esta tarde. Albeiro, gracias por la acotación. Eso está en la conferencia, pero como me estaban indicando que se agotaba el tiempo, tuve que cortarlo. Hay que resaltar una cosa, que así hayan muchos anticlericales, la Iglesia en Colombia ha sido muy previsora en la administración jurídica. Es decir, han existido en muchos casos, primero la diócesis que el departamento. ¿Por qué? Porque ha sido más coherente la administración religiosa que la administración del Estado. Pues por una sencilla razón, el estatus administrativo de la Iglesia no tiene sino 3 escalitas, en cambio el del Estado son un montón de gente inoperante casi toda. Eso es un paréntesis mío. La Iglesia es su cabeza, el Papa, segundo los obispos y tercero los párrocos. Entonces lo que hable el Papa hoy a las 11:30, a la 1 de la tarde ya lo saben, hasta en la iglesita más perdida de las selvas colombianas o africanas, y hay una unidad de criterio. Cuando Monseñor Vico le propone la creación de la diócesis de Manizales, que acuerde que se volvió un problema en un momento dado con el obispo de Popayán, que tenía ciertas reticencias porque se le recortaba pues su gobierno eclesiástico, que logró intermediar el obispo de Neiva, logró intermediar para que se creara la diócesis. Ese fue el campanazo para el gobierno nacional, entender que el territorio estaba maduro para ser dividido administrativamente en cuanto a lo político. Claro que en esa reunión de Portobelo, Albeiro, usted recuerda que Monseñor Gregorio Nacianceno tenía otros ojos puestos porque se acababa o se estaba fundando Viterbo, y él miraba con muy buenos ojos esa creación porque era la expansión de la colonización manizaleña hacia el Valle de Risaralda y hacia el Valle del Cauca, porque es que todo el mundo nos ha dicho que Salamina es la madre de los pueblos. Yo no creo eso. Salamina es la abuela, la madre de la colonización de los pueblos hacia el sur de Manizales de Manizales. Recordemos que la creación o fundación de todo el norte del valle, de muchísima parte del Quindío y de muchísima parte del occidente, se planificó, se financió y se ejecutó desde aquí, desde Manizales. ¿Alguna otra? Ahí está.
Amigo Vicente, a pedirte un gran favor. Tú sabes que estoy escribiendo la historia del pueblo mío, entonces encuentro un tropiezo, el sitio exacto del Paso de Bufo y La Cana. Si alguno de ustedes sabe dónde queda, sería importantísimo. A ver, esta tarde le recomiendo sí, que oiga pero al el doctor. sitio exacto, porque dice que... Sí, sí. Le recomiendo que oiga atentamente al doctor Albeiro, no lo podemos chiviar. Y si le contamos a esta gente, no viene por la tarde. Gracias.